Seguimos con la revisión del contexto histórico en este tercer video dedicado prácticamente al periodo de 1640 a 1700, que nos servirá como marco para nuestros siguientes cuatro autores que revisaremos, ¿no? Carlos de Sigüenza y Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz, Antonio de Solís y Agustín de Betancourt. A cada uno de estos cuatro se dedicará una serie de videos, los cuales serán subidos a partir, digamos, de la próxima semana. Eh, Nos había quedado pendiente la última fecha que está aquí tratada en 1677, este periodo de 1677 a 1699, que corresponde al obispado de Manuel Fernández de Santa Cruz, quien decíamos fue un personaje clave para el desarrollo de la ciudad de Puebla, Puebla cuyo auge, digamos, ya había iniciado con la llegada de 1640 de Juan de Palafox y Mendoza, ve consagrado este periodo con este obispo criollo, el cual prácticamente llevará a cabo una serie de obras, un mecenazgo muy importante desde el punto de vista artístico, arquitectónico, literario, y decíamos que con él se lleva a cabo el desarrollo de del primer gran, digamos, la primera gran expresión regional del barroco en Nueva España, que es el barroco talaveresco o barroco poblano. Él es el obispo Manuel Fernández Santa Cruz. Él había sido ya obispo de Guadalajara previamente a llegar a Puebla. Cuando llega a Puebla, prácticamente se enamora de la ciudad, se consagra a ella y deja incluso su corazón en uno de los conventos, en el convento de Santa Rosa de Puebla, que fue una de las comunidades monásticas que él ayudó a fundar en esta ciudad. Eh, entonces, este barroco talaveresco que tiene como características la combinación, esta riqueza cromática que se debe a la combinación de sus materiales, entre los cuales se cuentan el uso del ladrillo, el uso de la cerámica de Talavera, ¿no? La Talavera o mayólica de Puebla, y por supuesto las yeserías, ¿no? Estos elementos se pueden ver a partir de los últimos años, de las últimas dos décadas del siglo XVII, en obras tan connotadas. Por ejemplo, este es un detalle de la portada del Santuario de Guadalupe, una obra que fue iniciada a fines del siglo XVII y terminada ya en el siglo XVIII. Y por supuesto, otra obra clave de este periodo será la Iglesia del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús de Puebla, en donde descansan los restos de un personaje legendario que es la llamada China Poblana, esta mujer prácticamente Catalina de San Juan, que será sepultada precisamente en esta iglesia y que será toda una leyenda. Su casa estaba contraesquina de esta iglesia, de hecho es actualmente un hotel que lleva ese nombre de la China Poblana. Entre las obras financiadas directamente por Manuel Fernández de Santa Cruz y otros personajes importantes, la capilla de Jesús Nazareno en la gran parroquia de San José, cuya cúpula estamos viendo fue la primera de las cúpulas ornada completamente con con cerámica de Talavera, en una expresión extraordinaria del barroco que tendrá, por supuesto, secuelas muy importantes no solo en Puebla, sino en el resto de la Nueva España. También dentro de las obras que se llevan a cabo en este periodo es precisamente el aula magna de lo que era el Colegio del Espíritu Santo de los Jesuitas, esta extraordinaria capilla barroca, como se le llama, o aula barroca, que está en el interior del claustro de la Compañía de Jesús en Puebla. Y también dentro de la arquitectura civil vemos ejemplos como este, que es la Casa de las Bóvedas, ejemplos muy connotados donde se puede ver una arquitectura, por un lado, más academicista, ¿no? Que lo podemos observar precisamente en cada una de las portadas de las ventanas, los marcos de las ventanas, en este balcón, estamos viendo la planta alta, pero donde podemos ver es la combinación de esta hermosa piedra gris característica de Puebla con los elementos como es el ladrillo, el azulejo, ¿no? Que por supuesto después llegarán
en el siglo XVIII a obras tan connotadas como la Casa del Alfeñique. Aquí vemos la cúpula precisamente de esta casa de las bóvedas, donde se puede ver el esplendor de las yeserías. La yesería se desarrolla en Puebla ya en el manierismo desde principios del siglo XVII, pero es en el barroco donde logra su expresión más acabada, ya vinculada a este fenómeno del barroco, del llamado barroco talaveresco. Una obra poco conocida porque está actualmente cerrada al público, que es el claustro, el llamado patio de los azulejos, que es el claustro, el patio de la orden, de la congregación del oratorio de San Felipe Neri. Los oratorianos o filipenses fundan su primera congregación en Nueva España, y más o menos que en Puebla, antes que en México, y ahí se llevará a cabo esta obra que es extraordinaria, el más hermoso patio de azulejos creado en Puebla y en todo México. Lo vemos precisamente aquí representado. Y también la portada, otra obra señera de la etapa de Manuel Fernández Santa Cruz, que además tenía un propósito importantísimo, que era albergar a niños expósitos, a niños huérfanos. Se trata de la iglesia del antiguo orfanato de San Cristóbal, ¿no? De la iglesia del albergue hospicio de San Cristóbal, y aquí lo podemos ver. Se trata de una de las primeras grandes portadas del barroco poblano, ya en toda plenitud, con el uso de las columnas salomónicas en las torres y con el uso de una gran diversidad de soportes, la piedra blanca llamada de villerías que vemos aquí en contraste, y por supuesto ya en el hospicio se puede ver la aplicación de azulejos. El interior sin duda nos deja las primeras yeserías barrocas desarrolladas en Puebla en un contexto de arquitectura religiosa, que serán importantes después para llevar a cabo una obra, sin duda la más famosa de todas que estamos viendo aquí un detalle de ella, que es la llamada Capilla del Rosario de la Iglesia de los Dominicos en Puebla, donde podemos ver pues el máximo esplendor del barroco talaveresco, ¿no? El lambrín de azulejos de Talavera, las yeserías llevadas a cabo, los marcos de las pinturas que conforman el programa, digamos, iconográfico de la capilla. Y tenemos aquí una vista de otra obra extraordinaria y poco conocida, que es la llamada Capilla del Ochavo de la Catedral de Puebla, un verdadero relicario de obras maestras, tanto desde el punto de vista de sus retablos, ¿no? La Capilla del Ochavo tiene prácticamente una estructura, como su nombre lo dice, octogonal, y en ella podemos ver tres grandes retablos, tres paneles completamente anástilos, ¿no? Sin columnas, donde están insertadas una serie de obras realizadas con la mayor delicadeza, que incluyen reliquias, que incluyen arte plumario, que incluyen pinturas al óleo, algunas de autores muy famosos de la escuela poblana, pero también de pintores como Cristóbal de Villalpando, ¿no? Aquí podemos ver una panorámica de estos tres retablos, que es una verdadera joya, uno de los grandes tesoros culturales que alberga la ciudad de Puebla. Por supuesto, la cocina de Santa Rosa, todo un hito dentro de lo que es la decoración en azulejos, el uso del azulejo en la cocina tradicional, digamos, que se vuelve popular precisamente a partir de Puebla en el siglo XVII. El patio Santa Mónica, otra de las fundaciones como Santa Rosa, fundaciones monjiles que fueron promovidas por Manuel Fernández de Santa Cruz. Este patio es probablemente uno de los más bellos que se creó dentro de los claustros monjiles que podemos ver todavía en Puebla. Y bueno, el siguiente periodo, siguiendo con este periodo, perdón, de 1640 a 1700, de 1678 a 1684, Cristóbal Medina Vargas realiza la portada de Santa Teresa la Antigua, una fundación muy importante de la orden de las Carmelitas en la capital novohispana.
Ahí será el primer ejemplo del barroco salomónico en exterior en el territorio novohispano. Este estilo también será aplicado en la catedral por Juan Montero en la segundo cuerpo de las portadas laterales dedicadas a los apóstoles de la Catedral de la Ciudad de México. Estas obras, pues como les digo, van a iniciar el auge del barroco salomónico en exterior, que ya había este estilo, bueno, esta versión del barroco que es introducida en interiores en el altar de los Reyes de la Catedral de Puebla. En 1680 se da la apertura del Templo de la Congregación de Guadalupe en Querétaro y se publica Las Glorias de Querétaro de Carlos de Sigüenza y Góngora, una obra muy importante por lo que, tanto por su calidad literaria, la exaltación, por supuesto, del exordio que se hace de la ciudad de Querétaro, pero también porque nos señala precisamente la primera gran obra monumental dedicada a la Virgen de Guadalupe que se realiza en el territorio novohispano, porque aunque parezca paradójico, todavía en la Ciudad de México una de las capillas que sirvió, digamos, para albergar a la imagen de la Virgen de Guadalupe, que fue renovada en el siglo XVII, seguía siendo bastante modesta. Este templo de la Congregación de Guadalupe es el primer santuario monumental, digamos, dedicado a la Virgen de Guadalupe entonces en Nueva España. En esa época se da también, sigue por supuesto, la crisis de las insurrecciones, sobre todo en el territorio norte, donde se sigue avanzando prácticamente a través del Camino Real de Tierra Adentro o Camino de la Plata, precisamente en el extremo, en el punto final de este camino, de esta columna vertebral del territorio novohispano, es donde se dará esta rebelión que pondrá en jaque, digamos, esos territorios que, sin embargo, digamos, podrá ser sofocada, por supuesto, con una gran, digamos, matanza eh, entre los indígenas, entre los indios pueblos. En 1682 muere el último de los miembros de la dinastía pictórica de los Chávez, estos pintores que iniciaron con el vasco Baltasar de Chávez Orio, y Echave Rioja, recordemos que es el autor de estos extraordinarios lienzos de la sacristía de la Catedral de Puebla. El primer programa, digamos, que se conserva en México de este tipo de lienzos de sacristía, de lienzos monumentales para sacristía. En 1683 se publica La Historia de la Conquista de México por Antonio Solís, uno de los autores que estaremos revisando. Antonio Solís es español, la obra es publicada en España y tiene una repercusión importantísima en su momento en la cultura novohispana. Luego veremos precisamente por qué. En estas fechas está el auge de la piratería, se dan unos terribles ataques, la pérdida de territorios importantes. En el siglo XVII se perdió Jamaica precisamente, a manos en buena medida de los ataques de los piratas ingleses, y en este caso Lorencillo ataca al puerto de Veracruz, y que es uno de los grandes golpes, digamos, recibidos por la corona española por parte de los corsarios bucaneros, en este caso Lorencillo de origen holandés, y entre 1684 y 1691 se lleva a cabo el programa pictórico de la Sacristía de la Ciudad de México. Este programa pictórico sin duda es insuperable. Estamos hablando de dos de los maestros más destacados del auge, del primer auge del barroco en el siglo XVII. Cristóbal de Villalpando, muy conocido por casi todos, dejó obra prácticamente tanto en la capital, en Puebla, en Guadalajara y en territorios menos conocidos como Tuxpan, en Zacatecas, etcétera. Y Juan Correa, un caso muy singular de un mulato que llegará a maestro, ¿no? Miembro de una dinastía de pintores importantes, entre los cuales también se cuenta Nicolás Correa. Finalmente, en 1685 se da otro de los grandes ataques en territorio novohispano al puerto de Campeche, también por Lorencillo. Esta toma, que durará 57 días y que diezmará la población en al menos, perderá la tercera parte de su población este puerto,
que a partir de entonces se conformará el programa de murallas que ahora caracterizan a esta ciudad. Seguimos en el siguiente.